Planet. Comenzando a pensar y a preparar este podcast, el título original que tenía en mente, y de hecho era el que había comenzado a anticipar en las redes sociales, ¿no? Donde vamos haciendo una especie de anticipo temático del podcast por venir, se titulaba Los hombres de negro en Hollywood. Los hombres de negro en Hollywood. ¿Por qué ese título y por qué muta a este que voy a compartir hoy? Yo estoy totalmente convencido que el tema de los hombres de negro, Men in Black, Monsieur Ignore, y llámenlo como deseen, merece una seriedad, continuidad en el análisis y reflexión y un abordaje multifacético que aún no se le ha prestado. Sí, se han escrito algunos libros sobre el tema. Dejemos fuera de esta ecuación a las 4 comedias hollywoodenses, aunque tiene que ver con el título original, porque este es un concepto que he repetido en distintos encuentros. El tema de los hombres de negro era un tema que no era conocido por el gran público, más o menos ajeno a lo ufológico. Entonces, cuando uno introducía ese tema, por ejemplo, en una conferencia, tenía que dedicar unos minutos a poner en contexto a los asistentes para explicarles de qué se trata, en qué consiste. Hoy en día, esta es la referencia que ya hice multitud de veces en Al Filo, basta que uno hable en una conferencia sobre los hombres de negro para que un chusco levante la mano en el fondo de la sala y diga, ah, sí, la película con Tommy Lee Jones y Will Smith, juá, cuánto me reí, muy buena comedia. Comentarios al margen, no estoy spoileando nada, 3 de ellas pueden haber sido graciosas, la cuarta, a mi personal gusto fue realmente penosa, además de desnaturalizar el tema de los hombres de negro, que lo venían haciendo todas las producciones. Uno podía decir, bueno, de pronto las observamos como un divertimento, pero la cuarta fue pésima. Y alguien me dice, bueno, Gustavo, pero instala el tema en el conocimiento popular. Pero es difícil volver de ahí. Es difícil reunir, a un público, excepto un público que ya está inmerso en estas disciplinas como ustedes, y volver a decirles, vamos a hablar de los hombres de negro y remar contra las casi asociaciones inconscientes que el público hace sobre este tema y estas películas. Y en algún momento me pregunté si eso era simplemente azaroso. Es decir, toma Hollywood, no voy a personalizar en directores, guionistas, actores, productoras, porque quiero ir al concepto, que es lo que me interesa compartir aquí. Toma Hollywood determinados temas simplemente porque ven en ellos una beta de producción comercial y lo desarrollan a partir de ahí, o hay una subyacente intencionalidad, un vender, si me permiten decirlo así, pescado podrido a productores, guionistas, directores, para subliminalmente quitarle entidad, quitarle fuerza, quitarle sustancia a un tema, a una idea, a un concepto que de mantenerse podría resultar incómodo para ciertos espacios. Yo quiero señalar y asociar a esto también el hecho que algunos temas muy instalados en el ambiente conspiranoico, tal vez en el conspiranoico más alocado, si me permiten decirlo así, nacen primero como gratuitas especulaciones del cine, e inclusive de un cine pasatista, comercial, superficial.
El tema de los hombres de negro está instalado en el ámbito ufológico desde los años 50. Pero en los 90 aparecen las películas y, como dije, le quitaron entidad, le quitaron sustancia. Pero déjenme recordar tres temas más. Uno lo tratamos y le dedicamos un podcast exclusivo hace muy poco tiempo atrás, cuando hablamos de la Fuerza Espacial Norteamericana, que se instala, se funda, se habilita, se reglamenta funcionalmente en diciembre de 2019 y apenas iniciado el 2020 aparece una serie en Netflix, chapucera, si me permiten decirlo así, a mi parecer pésimamente actuada y peor todavía guionada. Solo se salva el pobre John Malkovich y debería estar falto de trabajo Malkovich para terminar haciendo esa serie que realmente ridiculiza de una forma ya más que exagerada, de una forma banal, porque hay ridiculizaciones tomaduras de pelo, como decimos en Argentina, que están hechas con inteligencia, con estilo, que hasta el propio burlado tiene que reírse por la calidad, pero cuando de pronto esa demeritación, tratando de ser graciosa, cae en una ridiculización que hasta deja en papel de ridículos a los propios actores, uno se pregunta si quizás ese no era la única razón de ser detrás de esa producción, el objetivo de, como dije antes, de meritar, de descalificar una iniciativa como la Fuerza Espacial. No voy a abundar en el tema porque, como les recuerdo, dedicamos un podcast exclusivo a ello. Pero permítanme recordarle dos instancias más. David Icke, no tengo a este público que profundizar en una mini pseudobiografía de este periodista deportivo británico de buenas a primeras convertido en un paladín de descubrir reptilianos enmascarados detrás de la piel de la familia real británica, gobernantes norteamericanos y rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Sale a la palestra públicamente con su teoría reptiliana, y la reptiliana pura, la reptiliana de si esta gente se lastima le van a ver las escamas debajo de la piel, se observan sus pupilas, tienen dobles párpados, vertical superior e inferior, pupila vertical. Aparece con esta teoría reptiliana en el año de 1994. A partir de entonces ha incursionado por geometría sagrada, alienígenas ancestrales y un sinnúmero de temas vinculables o no con habilidad, porque le ha significado un espacio mediático que hace que ahora, por ejemplo, estemos hablando de él. Pero yo les recuerdo la serie B, Invasión Extraterrestre, la original, no la remake de unos años atrás, que ya era del año 1983 y presentaba, en clave de ciencia ficción, precisamente la misma especulación, o por lo menos similar. Una cultura extraterrestre que llega al planeta, que se presentan como seres bondadosos, que nos transfieren tecnología, ordenan el planeta, eliminan las guerras, bueno, todo lo esperable, pero que en realidad son reptiles encubiertos que se dedican a procesar humanos para su alimentación. Reptiles que están cubiertos por una especie de pátina biológica que si se desgarra se descubre debajo la piel escamosa y verde, que cuando quitan unas ciertas lentes sobre sus ojos se ven sus pupilas reptilianas. ¿Quién no recuerda aquella serie B? Lo que hace David Icke en el 94 es retomar la idea esencial de B y ampliarla, decorarla, extenderla. Ya sé que alguien estará pensando, ¿y si en realidad los guionistas de la ficción del 83 quisieron transmitir una información, un conocimiento
que recién 10, 11 años después alguien, Ike en este caso, tuvo el coraje de denunciar públicamente. Yo tengo que la sensación que esa sería una interpretación sesgada por el justamente sesgo de aceptación. Es decir, quien está convencido de la existencia de los reptilianos, le resulta más fácil, ese es el sesgo, creer que en realidad la serie B fue una manera enmascarada de transmitir información para una humanidad que no estaba preparada, hasta que llega Ike, el gran preparador, por lo visto, y nos lo dice abiertamente. Permíteme decirle, si Ike tuviera razón, no pasa de un año de estar hablando de estos temas. En los tiempos en que no estaba instalado Internet, la Internet de los 90 era primitiva, mínima. Un periodista deportivo local que aparezca diciendo hipotéticamente una verdad como esa, desaparece en una nube en cuestión de semanas. No se instalaría, salvo que Ike maneje conceptos totalmente convencidos que está diciendo la verdad y alertando a la humanidad de algo muy cierto, porque desde algún lugar a él y a los guionistas del 83 le están vendiendo pescado podrido. Estoy convencido, y este era el motivo de aquel título que iba a ser el original de este podcast, Hombres de Negro en Hollywood. Estoy convencido de que hay grupo de individuos, organización, llámenlo como quieran, que se dedica a ir sembrando ideas y contenidos tanto en los medios periodísticos masivos como especialmente en los ámbitos de producción cinematográfica, para ir instalando ideas que luego se desarrollan en determinadas direcciones y pasan a ser aceptadas por un segmento importante de público. Yo sería absolutamente irrespetuoso si sostuviera que la tesis reptiliana, esto tal vez les va a chocar a algunos oyentes paladines de la idea reptiliana. Yo creo que la idea reptiliana, como la plantea Ike, está equivocada. No voy a caer en la tontería de faltarle el respeto a Ike, decir que es un delirante, no, porque creo que no lo es. Creo que si una persona está convencida de su creencia y la puede argumentar con lógica y no empuja a nadie desde su idea, desde su hipótesis, tesis, creencia, llámenlo como quieran, a hacer nada que resulte lesivo para sí mismo o para terceros, uno puede escucharlo, estar de acuerdo o no, contraargumentado o no, pero no caer en la fácil crítica ad hominem. Está loco, es un delirante, psicópata, que es lo que los críticos hiperracionalistas, los negadores seriales, suelen hacer con muchísima frecuencia. Mi opinión personal es que Ike no tiene razón. Ni siquiera me acuartelo en el argumento que antes de Ike nadie habló del tema, no hay evidencia, no hay, porque alguien podría decir con todo el derecho, bueno, pero ahí está precisamente el mérito de David Icke, rescatar esta información y organizarla. Lo que digo que se basa en información muy sesgada y sobre todo retroalimentada en los últimos años por esta proliferación de pseudos investigadores youtubers, gente muy bien intencionada, ya hemos hablado de esto también, que porque cree que hace videos bien editados en YouTube con un buen número de seguidores, eso los hace referentes investigativos. Son difusores, también con todo el derecho de difundirlo, y que se sustentan a veces en evidencias, lo coloco entre comillas, tan relativas como una aproximación a los ojos de Obama, y el momento en que pestañea y parecen verse las pupilas verticales, o una toma fija de este papa del anterior, no importa, donde parece con las manos estar haciendo los cuernos del diablo, o el detalle de
relieve en la pared detrás de una sala de conferencias de una multinacional que parece presentar un símbolo masónico, y entonces caen en esas mezclas muy poco fundamentadas entre satanismo, masonería y reptilianos. Pero el hecho social es que la hipótesis reptiliana se ha instalado. Es común, yo recibo por Messenger, por mail, comentarios de oyentes, de lectores que me dicen, no, porque los reptilianos de tal estrella, Gustavo, que son los que provocan junto con el 5G que... Y uno dicen, ¡alto! Cada una de las palabras que estás empleando ameritaría un debate por sí misma para ver hasta cuál es el grado de aproximación a la realidad. Pero aquí está otra vez el sesgo de aceptación. Como se ha instalado en el ideario colectivo, en buena parte del inconsciente colectivo, y no es menor el término que estoy empleando. No es menor, porque voy a regresar durante nuestro podcast a él. Como se ha instalado entonces en el inconsciente colectivo la idea de los reptilianos, así como que están aquí y han venido estando, por carácter transitivo, muchísimos apasionadas en estos temas parten en sus reflexiones a partir de ahí. Y el elemento más interesante es que quizás hay una raíz cierta en la cuestión reptiliana. Yo tengo la opinión, ya saben que no suelo decir yo creo que, porque el tema de creencia no ameritaría tener que demostrarse y además no sería objeto de debate. Yo creo en A, tú crees en B, no tenemos nada que debatir. Cada uno cree en lo que quiere creer y no tiene que demostrar nada. Pero yo tengo la opinión que en realidad, detrás del inconsciente colectivo, lo reptiliano germina tan fácil, prende tan fácil, se hace carne tan fácil, porque hay en la memoria genética tal vez el recuerdo ancestral, remoto, de algún tipo de conocimiento de entidades reptilianas o de contacto con entidades reptilianas. Lo he hablado de esto en otros podcasts, pero siempre señalo el hecho cierto que si no hubiera ocurrido un evento catastrófico como el que extinguió a la mayor parte de los dinosaurios, ciertas subespecies de los mismos, por ejemplo el trodón, y esto no lo digo yo, lo dicen los paleobiólogos, es muy posible que hubieran evolucionado a criaturas bípedas y de cerebro desarrollado. Y ahí tendríamos uno de estos reptilianos. Y alguna vez he especulado, insisto, si ese evento de extinción masiva que liberó el espacio vital sobre la Tierra para que proliferáramos nosotros los mamíferos, que si los grandes reptiles siguieran diseminados por el globo, hoy no estaríamos los mamíferos aquí, realmente fue natural, o hasta me gusta jugar con la idea de si alguna otra civilización extraterrestre intervino provocando ese evento para que los mamíferos y no los reptiles fuéramos los dueños del planeta. Tal vez es posible también que algunos de estos grandes reptiles hayan llegado a sobrevivir hasta tiempos mucho más cercanos en la línea de tiempo a nuestros antepasados, los primeros homínidos, y de allí provenga ese recuerdo genético. Lo que digo es, el mito de los reptilianos se inserta y multiplica fácilmente en un inconsciente colectivo que ya está presto para recibirlo precisamente por un recuerdo ancestral. Y solamente me pregunto, si precisamente el sembrar la idea de los reptilianos y que se empodere, como se acostumbra decir hoy en día, y se haga tan intensa y vital culturalmente en la actualidad,
no es pescado podrido para desviar la consideración de la opinión pública, de las generaciones, de los medios científicos, quienes ustedes elijan, de observar desde dónde vienen las raíces reptilianas de la creencia reales originales. Si yo asocio permítanme decirlo así, otra vez, sin juicio de valor por David Icke y los seguidores de la teoría reptiliana. Yo ya he explicado que alguien puede presentar una hipótesis con la cual yo disiento profundamente. Recuerden los terraplanistas. He dedicado un podcast a explicar por qué no estoy de acuerdo con la teoría de los tierra plana, pero no caería nunca en el facilismo de descalificarlos como individuos. Me parece una actitud, no sé, gratuitamente mediocre. Entonces decía, nada mejor que asociar una idea falaz, si quieren verlo así, una tontería, a un hecho cierto. Nutrir e incentivar la idea falaz para que por carácter transitivo se deteriore y pauperice el hecho cierto. Algo similar, aunque con menos impacto mundial, por lo menos por ahora, veremos qué depara el tiempo, lo encontré con el concepto de la cabal. Empecé a leer, a escuchar comentarios de la cabal. Yo la única cabal que conocía era una tarjeta de crédito de ese nombre, de esa marca. Entonces empecé a investigar y hay algunos canalizadores en los últimos 2 años que transmiten de que hay una organización encumbradísima que reúne a los Illuminati. Sería como un nuevo nombre de los Illuminati, ¿sí? Que reúne a grandes magnates de las finanzas, de las multinacionales, gobernantes, buscando un nuevo orden mundial y realizando en el camino sacrificios de niños para obtener un tipo de sustancia estimulante con fines adictivos. Bueno, a esa organización, una especie de Illuminati 2.0, le han dado el nombre de la cabal. Todavía no pude averiguar de dónde, cuál es la etimología, ¿no? El significado de por qué cabal. Y si algún oyente o alguna oyente lo sabe, agradeceré que me haga algún comentario y me lo hiciera llegar. El tema es que vengo a descubrir que la cabal, un concepto que está en las redes desde 2018, y con la misma característica, una organización de magnates todopoderosos, buscando el control mundial, con sicarios dispuestos al asesinato, ya estaba desde el 2014 en los guiones de esta sí excelente serie conocida como The Blacklist, la lista negra, con James Spader como protagonista, como Raymond Reddington, ¿no? El multimillonario asesino y delincuente caballeresco oculto y bon vivant. Ya en 2014, en los episodios de Blacklist, aparece este grupo, ¿no? Contra el cual el FBI está combatiendo junto con el protagonista mencionado, claramente mencionado como la cabal. Y en el de 2018, las redes comienzan a hacerse eco de las operaciones de la cabal. No me quiero detener a pensar si estos supuestos canalizadores son tan estúpidos que vieron The Blacklist y se creyeron que eso era incierto, o desde alguna galopante paranoia se enredaron a sí mismos en la idea de que, claro, en realidad lo que presentan las series es todos hechos reales, enmascarados. Pero tengo el derecho de pensar si no estamos otra vez ante la venta de pescado podrido. La expresión pescado podrido, mercadería podrida, se usa mucho en periodismo profesional cuando algunas fuentes te dan una información tergiversada ex profeso, falsa
a propósito para embarcar a los investigadores periodísticos en direcciones equivocadas y alejarlos de la realidad. Entonces, tomando todos estos hechos que comenté, y hasta aquí ya prácticamente podríamos estar diciendo, hemos satisfecho el que hubiera sido el título original de este podcast, Los hombres de negro en Hollywood. Si no existe una organización que desde hace un tiempito, unos cuantos años, le está facilitando al numeroso y, yo diría, y cool ambiente vinculado a las empresas cinematográficas, contenidos que en realidad tienen como objetivo construir ideas que después por asociación, caigan en el descrédito. Pero fue ese el punto en donde me detuve porque dije, los hombres de negro, sea lo que querramos encerrar bajo ese nombre, ¿están haciendo eso? Pero la pregunta inevitable es, si están haciendo eso, ya que estamos nos preguntamos, ¿quiénes son los hombres de negro? Y entonces me di cuenta que el podcast no podía terminar allí. Fue cuando cambió su nombre y comienza después de la pausa la segunda parte de nuestro encuentro de hoy. Continuamos aquí, entonces, en el filo de la realidad. Y vamos a hablar entonces, o tenemos que hablar entonces, de hombres de negro. Hay temas sobre los cuales periódicamente debemos regresar. Por ejemplo, el tan cacareado asunto Ummo, la hipotética presencia de una avanzada extraterrestre durante décadas disimulada en la sociedad humana, haciendo contactos con unos pocos elegidos para transmitir información. Muy pronto voy a dedicar un podcast a revisar el tema Ummo para un público que realmente no lo conoce. Era un tema muy popular en los años 60, 70. Hace años que no gana dentro del ambiente ufológico los espacios que realmente ameritaría. Y también para presentarles mi personal mirada sobre la cuestión. Pero vamos a hablar ahora de hombres de negro, es decir, la idea básicamente a qué remite. A un grupo de individuos, a veces uno, a veces dos, generalmente tres, vestidos íntegramente de negro. Ya veo, ya están pensando de vuelta en Will Smith, en Tommy Lee Jones. Basta, por favor, quítense el chip de la cabeza de esas películas y vuelvan acá por un momento conmigo. Entonces, estos individuos visitando a investigadores ovnis, a protagonistas de episodios ovni, intimándoles al silencio, amenazándoles y en algunos casos sospechándoseles responsable de la desaparición o muerte de algunos de estos investigadores o de algunos de estos testigos. Con el paso de los años, fueron mutando su apariencia. Ya no aparecían vestidos íntegramente de negro, sino con uniformes militares, o en ropajes o circunstancias absolutamente inesperadas, pero siempre suele haber un elemento de advertencia. Y me explico. Mucha gente, colegas con los que hemos discutido el tema de los hombres de negro, plantean si realmente no se tratará de agencias gubernamentales, paramilitares, militares, que por cuestiones de inteligencia desean silenciar testigos e investigadores. Es posible. Y de hecho es seguro que en determinados países, en determinados momentos, hubo
ciertas esferas de interés en callar investigadores o callar testigos. Un error que lo cometemos con el tema OVNI, lo estaríamos cometiendo con el tema de los hombres de negro también, es creer que hay una sola explicación para el fenómeno. ¿Recuerdan cuando yo en muchos podcasts les digo, es un error en el contexto del fenómeno OVNI casarse con una explicación? ¿Son extraterrestres? No. ¿Son armas secretas de un gobierno? No. ¿Son prototipos nazis de alguna base subterránea después de la Segunda Guerra Mundial? No. Son interdimensionales. Si tenemos un fenómeno que por lo multifacético de su naturaleza, eso lo hace de por sí difícilmente tipificable, es un trabajo prácticamente arduo, extremadamente arduo y prácticamente destinado al fracaso querer hacer una tipología de formas ovni. Porque la variedad de apariciones, aunque admitamos que muchos testigos pueden denunciar ciertas diferencias que en realidad están en su percepción, no en el objeto, de cualquier manera, la variedad es casi infinita. Como es casi infinita la variedad de morfologías de entidades asociadas a ovnis. Las viejas clasificaciones. Categoría número 1, seres pequeños de 80 a 90 centímetros, tez verdosa aceitunada, cráneo muy desarrollado. Categoría número 2, individuos prácticamente idénticos a nosotros. Categoría número 3, altos de más de 2 metros 20, 2 metros 30, rubios, ojos azules, cabello largo. Es torpedeada bajo la línea de flotación por la enorme cantidad de episodios que cada uno de ustedes seguramente estará recordando en este momento, donde aparecen seres grises no verdosos, manos con 3 dedos, otros tienen 5, seres de 65 centímetros, 3 metros con 50, monstruos verdosos amorfos, seres robóticos, masas protoplasmáticas, y realmente sería un error querer separar la paja del trigo del caso creíble del que no lo es, solo porque tan creíble o no lo es la apariencia de la entidad. Porque eso estaría hablando de nosotros, no del hecho. Entonces, las morfologías, como dije, son también prácticamente infinitas. Si morfologías y tipologías son casi infinitas, categorías, es decir, ¿qué es el fenómeno ovni? No sé si son infinitas, pero no puede ser solo una. Entonces, el error es cuando queremos concluir que los ovnis son 2 puntos y completar por la línea de puntos su hipótesis predilecta. En realidad, cuando hablamos de los ovnis, hablamos de lo que no son. No son aviones, no son globos sonda, no son fraude, no son fenómenos naturales, no son. ¿Qué son? No identificados. Y otra vez, es el marco de creencias o el marco cultural de cada uno, como interesado, como investigador, lo que le sesga la observación y tiende a quedarse con los casos que refuerzan su teoría e ignora con un silbido bajito mirando en otra dirección los casos que entrarían en conflicto con la propia teoría. Imagínense que en tantos años de estar caminando estos andariveles, la cantidad de colegas que han presentado su hipótesis sobre la naturaleza del fenómeno ovni me presentan 20 casos. Esos 20 casos explican a la perfección su hipótesis. Pero ¿qué pasa con los 9.980, por dar una cifra cualquiera, que no consideró y que no tomó en cuenta para su categoría? Aparece otro investigador que toma otros 40 casos para explicar otra teoría disímil. Esa teoría se ve admirablemente explicada por esos 40 casos, pero quedan 9.960. Y además saben ustedes que son mucho más de 10.000, ¿no? Es solo una cifra que metafóricamente barajo para la explicación, que no explican todos esos casos que quedan afuera, no encajan en esa teoría y así sucesivamente. Entonces el sentido común debería decirnos
que como punto de partida quizás deberíamos admitir distintas realidades, distintas hipótesis, distintas explicaciones. ¿Recuerdan mi frase? Veo una luz intensa con comportamiento inteligente en el cielo y digo, ¡oh, un ovni! Seguramente una nave extraterrestre. Veo una luz intensa con comportamiento inteligente una noche en un cementerio y digo, ¡oh! Eso debe ser un espíritu o un fantasma. Y en ambos casos, de lo único que estoy seguro es que vi una luz intensa con comportamiento extraño e inteligente. La explicación es un ovni, posiblemente nave extraterrestre, es un espíritu fantasma, está dada por mi adaptación cultural al marco dentro del cual aparece el fenómeno, en este caso la luz. Una hora antes de estar grabando este podcast, estaba hablando con un periodista de Buenos Aires, Leandro Vesco, del diario La Nación y del canal de noticias La Nación Más, que le está preparando un artículo sobre nuestras investigaciones en el muy, muy lindo pueblito de Hernandarias, aquí en la provincia de Entre Ríos, donde, recordarán ustedes, de esto hemos hablado bastante, hubo un episodio de teletransportación de un jovencito, episodio que no ha podido ser refutado aún por la misma justicia, empeñada en dar un carpetazo final a este tema, y el caso tuvo que cajonearse, guardarse en un cajón, pero abierto, porque no hay explicación. Bien. Leandro ya había realizado hace, mes y medio atrás, también una muy extensa nota, tanto en el periódico como en el canal de televisión, sobre nuestras investigaciones en otro pueblito entrerriano, Tesanos Pinto, y quería regresar sobre el caso ahora de Hernandarias. Y conversamos telefónicamente, él me decía, Gustavo, los dos temas son apasionantes. La luz que aparece sobre el Correntoso, vayan al podcast sobre el tema si les intriga, y el caníbal que vivía en esas islas, y el fenómeno de la teletransportación de este muchacho, pero son claramente dos cosas muy distintas. Y yo le señalaba, Leandro, no, es decir, la vemos como cosas distintas desde nuestro raciocinio, porque estamos tratando de categorizar primero y entender después. El poner etiquetas, el categorizar, está pero que muy bien para organizar la información. Pero no lo veo tan bueno para comprender la información. Es decir, que uno le ponga etiquetas, clasifique los datos, la información, los agrupe, está bien como para organizar el escenario mental. Pero después, la comprensión del fenómeno implica establecer relaciones donde las excesivas categorías pueden hacer perdernos de vista el cruce de datos posible y por lo tanto la interrelación. Entonces, con el fenómeno de los hombres de negro estábamos atravesando exactamente la misma situación. Son seres extraterrestres disfrazados que quieren callar a los investigadores y los testigos que pueden poner a descubierto sus operaciones en nuestro planeta. No, son militares o alguna agencia de inteligencia o contrainteligencia supersecreta que desea lo mismo. Tampoco son miembros de una sociedad secreta que quiere evitar que el humano alcance las estrellas accediendo a conocimientos para lo que no está preparado. Son entidades demoníacas, esta teoría también existe. Son demonios que en realidad se manifiestan de esa manera para alterar y perturbar a quienes entran en sus dominios metafísicos. Lo primero que me preguntaba cuando estaba reflexionando sobre este podcast es si no deberíamos empezar a considerar la simultaneidad de algunas de estas explicaciones. Y lo segundo, advertir lo que yo llamo la señal de advertencia. ¿Qué quiero decir con la señal de advertencia? El episodio parece absolutamente anodino.
Dos individuos, dicen ser del FBI, visitan a un testigo, le ordenan que le entreguen las fotografías que tenga de la aparición de un ovni sobre su casa, amenazan a la familia y se van. Pero de pronto hay algo que parece salirse del común de la lógica. Uno de los individuos tenía, supongamos, un cable verde que le salía de una oreja y le penetraba en la piel a la altura del cuello, por poner un ejemplo. Y ese detalle de absurdo, dentro de algo que parecería tener una lógica propia, es muy propio del fenómeno ovni, cuando parece ser muy lógico la nave que aterriza, la nave extraterrestre, que por lo tanto viene atravesando decenas, centenares de años luz, aterriza y baja un ser con escafandra que le roba una maceta con una flor a una vecina de un alféizar de la ventana y sale corriendo, se sube a la nave y se va. Venía muy lógico, muy coherente el fenómeno, el visitante extraterrestre, y la cagó robándole una maceta y una flor a la vecina. El detalle, la señal de advertencia. Lo he contado alguna vez, lo voy a volver a contar. A mí me ocurrió. Es más, recuerdo la fecha con exactitud. 12 de septiembre de 1978. Estamos a un paso de que se cumplan 42 años de este hecho. Hacía poco tiempo que la editorial porteña de Buenos Aires, Cielo Sur Editora, había lanzado a la venta mi segundo libro, titulado Triángulo Mortal en Argentina. Un libro que anduvo, comentario al margen, muy bien de respuesta de la gente en su momento. Bien, yo en ese entonces me dedicaba a distintas actividades, obviamente, además de estar estudiando, y ese año, en 1978, había sido un año de muchísima actividad ovnilógica para mí, además de la edición de este libro, muchas conferencias, pedidos de participación en cursos, así que más o menos balanceaba mi actividad entre la actividad ovni, mi vida personal, un trabajo que tenía entonces en relación de dependencia, me iniciaba en la vida comercial y el estudio. Mi vida absolutamente normal, más allá de el rebote de mi interés por los ovnis. Por eso, cuando ese día, el 12 de septiembre, regreso a mi casa, yo en ese entonces aún vivía con mis padres, me sorprendió encontrar una nota de puño y letra de mi madre sobre la mesa del comedor. Decía, creo recordar, algo así como: por nada del mundo le abras la puerta a nadie, hubo gente rara buscándote, cuando regresemos, es decir, ella y mi padre, te contamos. Pero la historia la conocí no por mis padres inmediatamente, sino por la encargada del edificio, quien cuando se dio cuenta que yo ya había regresado, no pudo evitar su profesional curiosidad de contar y de enterarse o tratar de enterarse cosas. Contar que a media tarde de ese mismo día, 2 policías uniformados, acompañados de un tercero que llevaba sujeto de la correa un perro pastor, cuidado con este detalle, y que permaneció el tercero y el perro dentro del automóvil que estaciona enfrente al edificio, un Ford Falcon negro. En esa época era tristemente famoso el Ford Falcon verde, porque eran el vehículo típico de los grupos paramilitares dedicados a secuestrar y hacer desaparecer gente en esos años negros de nuestra historia. Bueno, este era un Ford Falcon negro. Bueno, estos 2 que bajan del automóvil se habían introducido en el edificio, secuestrado parte de la correspondencia diaria, que en ese entonces, 78, no había internet, la correspondencia era postal, y a mí me llegaba mucha correspondencia, había mucho movimiento de correspondencia por día. Secuestran parte de esa correspondencia, tocan timbre en los departamentos contiguos
al nuestro, en el piso donde vivíamos, inquiriendo a los sorprendidos ocupantes respecto de mi hábito de vida, ocupaciones, visitas, etc. A la encargada le preguntaron sobre los países de procedencia de las cartas que recibía y la presionaron sobre un supuesto segundo juego de llaves que seguramente ella debía tener para poder entrar en el departamento, a lo cual la encargada se niega rotundamente. Hacen un velado comentario a la encargada y a los vecinos de un prometido regreso y se van. Obviamente la encargada me cuenta esto esperando obtener algo a cambio, ¿no? Que yo le contara por qué me buscaban, que es algo que yo también habría querido saber. Por cierto, me pregunté si podría deberse a mis no lejanos antecedentes estudiantiles. Recuerden que yo en ese momento tenía 20 años, algo vinculado a mi trabajo, y les tengo que admitir, en ese momento me produjo miedo, me asustó la situación. Aunque no lo vinculaba a la ufología, porque si lo hubiera hecho tal vez me habría asustado mucho más. Esa misma noche, mi padre cuando regresa, intercambiamos opiniones, se comunica con la comisaría de policía a la que correspondía el domicilio, le manifiestan que no había ninguna solicitud de información respecto de mi persona y además se muestran muy extrañados por un procedimiento que, aunque fuera perteneciente a alguna otra área de la benemérita Policía Federal, no se les hubiera anticipado. Al día siguiente llegué a mi trabajo muy temprano. Había recordado que un gerente de la firma en la que trabajaba tenía fluidos contactos con estamentos superiores de la policía y que él pudiera quizás averiguar algo no dejaba de ser una posibilidad. Pero negativo. Después de un par de semanas en que me consta que este hombre hizo sus mejores esfuerzos, nadie sabía quiénes eran los policías con auto negro y perro. Pero el tema no termina ahí. Un par de semanas después, un viernes, cuando la encargada salía a hacer ciertos quehaceres cerca del mediodía, encontró frente al tablero de lo que llamamos portero eléctrico, es decir, del intercomunicador con los edificios, a uno de los policías de la visita anterior. Ahora quizás menos nerviosa que la vez pasada, me lo describe en detalle. Me dice que era no muy alto, calcula 1,65 m aproximadamente, muy delgado. Sus palabras fueron: el uniforme le quedaba como 3 talles por demás grande y de la gorra ni hablar. Piel oscura, extrañamente cetrina, ojos negros y nariz demasiado corva. Le llamó la atención no distinguir otros uniformados, ni el auto, ni por supuesto el enigmático perrito. Dijo que el hombre solo la miró y en voz baja, casi susurrando, le dice: no contestan en el 5º A, tal era el piso de departamento que ocupábamos entonces. Lógico, no hay nadie, están trabajando, argumenta previsiblemente la empleada. Entonces, dígale a ese pendejo que se aleje de los ovnis. Y fue entonces cuando el auto negro, con un solo policía manejando y sin perro, apareció por una esquina. Sobre él subió el extraño hombre y desaparecieron. Nunca regresaron. Tal vez ustedes no me crean si les digo que fue una tontería, una sola palabra en esa respuesta lo que hizo sentirme incómodo. Pregunté y repregunté a la pobre mujer el sentido exacto de las palabras empleadas y todas las veces muy segura me repitió exactamente las mismas. ¿Policías molestos con un investigador de ovnis? Absurdo. ¿Con una mascota los policías? Anacrónico. ¿Un auto negro? Demasiado MIB. Men in Black, ¿no? Pero había un elemento más para estar seguro que no eran policías. Y si bien el vocablo pendejo le sería muy propio, en los giros usuales en nuestros regionalismos, en Argentina, se diría que la cabe con los ovnis, que la corte con los ovnis, que la termine con los ovnis, pero nunca que se aleje de los ovnis. Demasiado estudiado. Los oyentes
queridos de México dirán, bueno, pero suena normal, pero la palabra pendejo en Argentina tiene un uso, si bien es usada, por supuesto, pero tiene otros contextos, no el que se le da en México. Y aquí no se suele decir, aléjate de tal tema. Decimos, cortá con ese tema, terminá con ese tema, acabala con ese tema, pero no, aléjate o alejate de ese tema. Es muy poco usual. Entonces, hay un sainete cósmico alrededor de esto, ¿no? El individuo con un uniforme que le queda exageradamente mal, grande. Policías que no están haciendo un rastrillaje en el terreno donde un perro sería absolutamente lógico, o estableciendo guardia o reprimiendo una manifestación, sino que vienen a un edificio de apartamentos buscando información, buscando a una persona, yo en este caso, giros idiomáticos que no son usuales. Esta es la señal de advertencia de que no estamos, como quizá lo estemos en otros momentos, en otras situaciones, grupos vinculados a servicios de contrainteligencia, estamentos militares que quieren evitar la propagación de determinada información o la popularización de un caso en particular. ¿Se comprende? Hay una mecánica extraña en algunos de estos casos. Porque recuerden que, el informe típico sobre MIPS es más o menos así, ¿no? Poco después de haber observado un ovni, el sujeto que lo observa recibe una visita. Por ejemplo, recuerden el caso del 21 de abril de 1996, casi 4 meses después del famosísimo caso Varginha en Brasil, ¿no? Cuando todavía no se ha concluido ninguna investigación oficial, a veces ni siquiera el testigo llega a denunciar el caso. Es decir, los visitantes no pueden haber obtenido de forma normal la información que poseen. Lo entrevistan. En esas entrevistas se remiten a experiencias o circunstancias de la vida privada del testigo, en ocasiones remotas en el tiempo, y que no son siquiera a veces de conocimiento de sus familiares más cercanos. La víctima está casi siempre sola en el momento de la visita, generalmente en su propia casa. Sus visitantes, como ya les dije, suelen ser 3. Suelen llegar en un coche negro. En Estados Unidos lo habitual es el Cadillac. En Argentina, recuerden, el Ford Falcon. Algo que suelen comentar los protagonistas de episodios de MIPS. Cuando aparecen con un automóvil, el automóvil está impecablemente nuevo. Un testigo describe, a ver si hago memoria del caso, pero de todas formas, como es un podcast bastante nutrido, había tomado algunos apuntes. Sí. El caso de Frank Marn, ya lo voy a comentar. Dice que al acercarse, hablando con los sujetos al automóvil, siente el olor a cuero nuevo de los asientos. Pero son modelos que tienen 10, 15, 20 años de existencia. Bueno, Frank Marne mismo. A él le ocurre en el año 1972, estando domiciliado en Pittsburgh, Estados Unidos, recibe la visita de 3 supuestos militares interesados en sus investigaciones. Pero una de las cosas, además de esto que comentaba del automóvil, que más llama la atención de Marn, es la extrema pulcritud de los uniformes de gala del ejército norteamericano, pero con el estilo de la guerra de Corea, que había ocurrido unos 20 años antes. Tomemos un caso, sigo mis apuntes. En septiembre de 1976, el doctor Herbert Hopkins, médico e hipnólogo de 58 años de edad, trabajaba como consultor en un caso de teleportación en Maine, siempre en Estados Unidos, una noche en que su esposa e hijos habían salido dejándole solo. Sonó el teléfono y un hombre que se identificó a sí mismo como vicepresidente
de la Organización de Investigaciones OVNIs de New Jersey, solicitó entrevistarse con él para discutir el caso. El doctor Hopkins aceptó, pues en aquel momento le pareció lo más natural. Se dirigió a la puerta trasera para encender la luz para que el visitante pudiera encontrar el camino desde el estacionamiento y vio al hombre que ya estaba subiendo los escalones de la entrada. Comenta más tarde asombrado: no vi ningún coche, pero aunque lo hubiera, es imposible que llegara a mi casa con tanta rapidez desde ningún teléfono. Es obvio que no eran tiempos de teléfonos celulares. En aquel momento, sin embargo, el doctor Hopkins no experimenta sorpresa alguna y acoge al visitante. El hombre vestía traje negro, sombrero, zapatos y corbata negros y camisa blanca. Pensó que su aspecto era el de un empleado de una funeraria. Sus ropas eran impecables, el traje sin arrugas y la raya de los pantalones perfecta. Al quitarse el sombrero vio que era completamente calvo y que carecía de cejas y pestañas. Su palidez era cadavérica y sus labios eran de un rojo brillante. En el transcurso de la conversación, se frotó los labios con un guante, al parecer de anta gris, de venado, y el doctor se sorprendió al comprobar que los llevaba pintados. ¿Recuerdan la señal de advertencia? El toque, la pincelada de absurdidad que mencioné antes, aquí la tenemos presente. Sigo leyendo mis notas. Sin embargo, fue más tarde cuando el doctor Hopkins reflexionó sobre lo extraño del aspecto y de la conducta de su visitante. En aquel momento siguió la conversación con toda naturalidad, considerando que el episodio formaba parte de su actividad profesional. Cuando concluyó la charla sobre el caso que motivaba la reunión, el visitante afirmó que el doctor tenía 2 monedas en el bolsillo relacionadas con el episodio. Le pidió al doctor que pusiera una de las monedas en su mano y él así lo hizo. El extraño dijo al doctor que mirara la moneda, no a él. Mientras lo hacía, la moneda pareció desenfocarse y luego se desvaneció gradualmente. Ni usted ni nadie más en este planeta volverá a ver esta moneda otra vez, dijo el visitante. Después de hablar un rato de los tópicos acerca de los ovnis, el doctor Hopkins advirtió que el visitante hablaba más despacio. El hombre se levantó tambaleándose y dijo muy despacio: mi energía se está agotando. Debo irme. Adiós. Se encaminó vacilante hacia la puerta y bajó los peldaños con inseguridad, de uno en uno. Hopkins vio una luz brillante en la carretera, una luz blanco-azulada y de brillo distinto a la de los faros de un auto. En aquel momento, sin embargo, supuso que se trataba del coche del extraño, aun cuando no lo vio ni lo oyó. Más tarde, cuando regresó la familia del doctor, examinaron la carretera, encontrando señales que no podían pertenecer a un coche, pues estaban en el centro de la calzada. Al día siguiente, aunque el camino no se había utilizado, las marcas ya no estaban. Podríamos profundizar en este caso, del cual también hay mucho más que decir, pero les cuento otro caso interesante. Obviamente, la Organización de Investigaciones OVNI de New Jersey no existía y Hopkins no volvió a saber nada del visitante. Pero se lo voy a contar ahora porque empalma un caso con otro. El 24 de septiembre, pocos días después de la abracadabrante visita, la nuera del doctor, Maureen, recibió la llamada de un hombre que pretendía conocer a John, el esposo de Maureen, y preguntó si les podía visitar con un acompañante. John citó al hombre en un restaurante de la localidad y lo llevó a su casa con el acompañante él mismo, que en realidad era una mujer. Ambos parecían tener entre 30 y 40 años y vestían prendas pasadas de moda. La mujer resultaba particularmente chocante, tenía los pechos muy bajos y cuando se levantaba daba la impresión de que las articulaciones de sus caderas eran raras. Los dos extraños caminaban con pasos muy cortos y avanzaban como si tuvieran miedo de caerse. Aceptaron unas gaseosas, pero casi ni las probaron.
se sentaron torpemente el uno al lado de la otra en el mismo sofá, y el hombre disparó varias preguntas muy personales a John y Maureen. ¿Veían mucha televisión? ¿Qué clases de libros leían? ¿De qué hablaban? Continuamente el hombre manoseaba y acariciaba a su compañera, preguntando a John si todo eso estaba bien y si lo hacía correctamente. John abandonó la sala por un momento y el hombre trató de persuadir a Maureen para que se sentara junto a él. También le preguntó cómo estaba hecha y si tenía alguna foto de ella desnuda. Poco después la mujer se levantó y dijo que deseaba marcharse. El hombre también se levantó, pero no hizo ningún movimiento para irse. Estaba entre la puerta y la mujer, y parecía que para ella el único camino para llegar a la puerta era andando en línea recta, directamente a través de él. Al final, la mujer se volvió hacia John y le dijo: «Por favor, muévalo, yo no puedo». De repente, el hombre se movió, seguido de la mujer. Ambos caminaban en línea recta. No dijeron más, ni siquiera se despidieron, salieron por la puerta, se alejaron caminando y nunca más se les volvió a ver. Tomo estos dos casos que a través de tantos años uno ha cruzado fuentes, ha preguntado a investigadores en Estados Unidos, chequeados con las publicaciones originales en español, por las cuales la conocimos, y llegamos a la conclusión de que realmente eventos ocurrieron. El debate si ocurrieron exactamente así o no, si cada testigo lo interpretó a su manera, es un debate bizantino, porque ninguno de estos testigos está vivo actualmente para contraencuestar, pero básicamente porque ellos relataron sus experiencias y tenemos que tomar el relato tal cual lo presentan. Harina de otro costal es tratar de entender de qué entidades estamos hablando cuando nos referimos a las que se presentaron. ¿Eran humanos? ¿Eran extraterrestres camuflados? ¿Eran entidades espirituales que trataban de adoptar, como íncubos y súcubos, una apariencia humana anodina, pero con defectos significativos? Habrán advertido en estos dos relatos la cantidad de señales de advertencia. Ese toque de absurdidad, vuelvo a repetir el término, que hace que, y uno lo comprende, ¿no? Hace que tanta gente cuando conoce estos episodios, como tantos episodios ovni, también con su matiz de absurdidad, concluya que es toda una tontería y dediquen sus intereses intelectuales a otros menesteres. Cuando nos tomamos el trabajo de ahondar en la investigación y seguimos concluyendo que el caso es real, ¿qué hacemos? Militares que se pintan los labios para confundir a los testigos que tratan de amenazar. Parejas miembros de alguna sociedad secreta con problemas en las caderas y una libido un poco alta mientras tienen que estar cumpliendo la tarea a la que fueron encomendados. El título de este podcast es Los hombres de negro y la realidad paralela, porque voy a proponer aquí otra idea, pero otra vez, por favor, sin bajarme de la plataforma de las ideas preexistentes, porque así como el fenómeno ovni puede tener más de una explicación y ser de origen extraterrestre y también ser de origen extradimensional o interdimensional y también ser el disfraz, el camuflaje de prototipos secretos de algunas potencias, qué mejor que maniobras de prototipos aún secretos se enmascaren periodísticamente como aparición de marcianos para que automáticamente decaiga el interés de la prensa y del público y no pongan el ojo en esos prototipos secretos avanzados. De la misma manera, el fenómeno MI puede tener distintas explicaciones. Seguramente militares y servicios de inteligencia han silenciado testigos. Se trata, sin embargo, de extraterrestres enmascarándose, queriendo silenciar humanos. Yo no estoy tan de acuerdo con esta posibilidad. Admito que en algunos casos pueden tratarse de
miembros de fuerzas gubernamentales, seguridad, militares. Pero ¿y los otros casos entonces, Gustavo? ¿Qué son? Si Wolfgang Pauli y Carl Gustav Jung hubieran profundizado en ciertas líneas de sus investigaciones, ustedes los recuerdan, el físico Pauli y el genial psicólogo y psiquiatra Jung hermanaron esfuerzos durante un tramo de sus vidas para realizar algunas, casi con carácter lúdico, investigaciones en lo que podríamos llamar entonces eran las fronteras de la ciencia. Y entre otras cosas surgió el concepto de las coincidencias significativas, el concepto de la sincronicidad, tan caro a los seguidores de Jung, que son muchos más que los seguidores de Pauli, quien prácticamente no los dejó, seguidores digo. Pero qué lector de Jung, qué psicólogo junguiano, qué apasionado del campo junguiano, no se remite de tanto en tanto al principio de sincronicidad, a la paradoja de las coincidencias significativas, que nacieron fruto del trabajo conjunto de este físico y este psicólogo. Sabemos a ciencia cierta que Pauli y Jung dejaron papers con borradores y bocetos de ideas, de preguntas, de campos de especulación, en los cuales aparentemente no llegaron a incursionar con profundidad. Y nos quedaron también, especialmente de mano de Jung, algunos cuadernos con anotaciones de conversaciones que tuvo con Pauli fuera de las investigaciones formales que compartían conjuntamente, aunque en Jung el concepto de formalidad es muy elástico, no porque fuera un informal en el sentido de irresponsable o poco serio, sino porque precisamente a Jung era difícil enmarcarlo en el concepto de la formalidad académica en la investigación, ¿no? Y ese fue precisamente la fuerza del viento refrescante que trajo a la ciencia este genial psiquiatra. Pero en los cuadernos de Jung quedaron algunas acotaciones muy interesantes sobre lo que él denominó la realidad proteiforme. Y hablando de la realidad proteiforme, el concepto de ente psicoide. Realidad proteiforme era, según estas reflexiones de Pauli y Jung, los imagino compartiendo un buen whisky en una fría noche de invierno austríaco o suizo, que eran los países entre los cuales se movían habitualmente, y fumando sus pipas, ¿no? La realidad proteiforme era una realidad construida según el paradigma de quien percibía la realidad. El viejo concepto de que no hay un solo universo, sino tantos universos como percipientes habemos. El concepto, si lo quieren ver así, nueva-heurístico o acuariano, de no hay una realidad sino tu realidad, se fundamentaba y se fundamenta en esta mirada de estos dos científicos que dicen en realidad, la realidad, valga la redundancia, es una interpretación que hace tu psiquismo y por lo tanto un psiquismo distinto va a percibir una realidad que no es exactamente igual. Los hiperracionalistas dirán, hay una realidad objetiva, Gustavo. Si tú te asomas demasiado del balcón de tu apartamento en el cuarto piso, vas a caer como una piedra hasta abajo, porque la ley de gravedad te obliga. Claro, yo a veces me permito jugar con la idea, claro, seguro, si me asomo demasiado por la ventana de mi estudio donde estoy grabando este podcast, voy a terminar hecho mermelada 4 pisos más abajo, sin duda. Porque yo sé que es así. Y ahí está el punto. Yo sé que es así. Yo creo que es así. Pero lo has experimentado, has saltado en paracaídas. ¿Cuántas veces en tu juventud? Sí, bueno.
pero porque forma parte de mi percepción, claro, porque si alguien no creyera en la gravedad, seguro que saldría por la ventana y flotaría, ja, 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 ja. El problema es que todo lo que decimos, no, sí, esperemos que ningún loco haga eso porque va a caer, somos todos creyentes en la ley de gravedad por experimentación. ¿Creemos en la ley de gravedad porque la experimentamos o porque creemos la experimentamos? Bueno, Gustavo, pero eso es una tontería. A ver, deja de creer en la ley de gravedad y sal volando por la ventana. ¿Y cómo hago para descreer? Si una creencia se encuentra tan incrustada en mi conciencia y aún más en mi inconsciente profundo, ¿cómo descreo y vivo el universo y percibo el universo de una manera distinta? Sabemos que se puede modificar la percepción. Enteógenos, experiencias trascendentales, chamánicas, temazcales, rituales de pipa sagrada, etcétera, etcétera, etcétera. Meditaciones, tanques de aislamiento, nos permiten percibir la realidad de distintas maneras. Y aquí voy a imbricar el tema de los hombres de negro con dos conceptos parapsicológicos. El de la idioplastia, fenómeno parapsicológico que consiste en densificar las imágenes psíquicas, manifestarlas con tanta intensidad que terminan haciéndose observables y tocables. Alguien dirá, es una tontería. La parapsicología presenta muchísima documentación sobre materializaciones, ideoplastias, ectoplasmas, ectocoloplasmas, telergias, todos términos que ustedes pueden googlear, acudan a San Google, y encontrar investigaciones y casuísticas al respecto. Pero sobre todo se asienta en la vieja afirmación esotérica, lo digo en el buen sentido de la palabra, de que lo que pensamos y lo que tocamos son dos categorizaciones ilusorias de la percepción. ¿Recuerdan lo que estuve explicando antes de categorías? Es bueno categorizar para organizar la información, no tan bueno para interpretar, para comprender esa información. Y esta mirada dice que posiblemente lo que pensemos y lo que tocamos no sean cosas distintas, sino densidades diferentes de principios comunes universales. Los oyentes tradicionales del filo de la realidad ya estarán acostumbrados a estas alturas a mis devaneos y divagaciones en torno a la interdimensionalidad, la modificación de la naturaleza del fenómeno ovni según el marco de creencias de quien los percibe, del testigo, y tal vez resulte un poco esforzado para oyentes recién llegados moverse desde sus paradigmas de entendimiento de lo que llamamos ovni, de lo que llamamos hombre de negro, a las propuestas que voy a hacerle. Pero ¿y si estos hombres de negro fueran el emergente de imágenes arquetípicas que la circunstancia movilizante del episodio ovni o que el sumergirse en la construcción, en la realidad proteiforme de todos quienes compartimos nuestra convicción en la realidad o en la certeza o en la tangibilidad de los episodios ovni les permite emerger? ¿Por qué a través de la historia de la humanidad aparecen los hombres vestidos de negro? Esto no es propio de los años 50 ni del fenómeno ovni. Recuerden a Jacques el Saltarín a fines del siglo XIX en Londres, ese ser espigado, muy delgado, vestido íntegramente de negro, con una luz brillante en el centro del pecho y una capa negra que se lo veía saltar por encima de los tapiales, de los muros y de tejado a tejado, por eso se lo llamaba Jacques el Saltarín, y que era perseguido infructuosamente por la policía londinense sin que nunca se le pudiera dar caza. Recuerden al vampiro del Uritorco, ese hombre de tez oscura vestido íntegramente de negro, muy alto, uno estaría tentado a decir demasiado alto,
con una especie de capa negra, que hace unos años se vio durante varios meses, en un par de años separados entre sí, en las laderas y cercanías del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, Argentina, lugar paradigmático de apariciones ovni, y se lo llamaba el vampiro porque se lo observó, y no lo observaron viandantes trasegados de alcohol, sino personal de bomberos y policial. Digo bomberos porque solía aparecer en asociación incendios que se producían en las laderas de los cerros. Entonces, las dotaciones de bomberos que se enviaban para combatir el fuego fueron testigos privilegiados. Cuando recorrían esas soledades, buscando posibles focos de nuevos incendios, y encontraban animales, reses, muertas, y este sujeto vestido de negro sorbiéndole la sangre del cuello. Y en presencia de esta gente, de estos testigos, huía saltando entre las peñas a grandes saltos como Jack el Saltarín. Y uno que ha andado de sus mocedades en esos lugares, les digo que andar saltando entre las peñas requiere una agilidad muy poco humana, por lo menos entre esas peñas. Estos seres vestidos de negro que siempre ocasionaron perturbación, que parecen haber anticipado la muerte de algunos testigos. Recuerden que es un hombre silencioso que no habla, íntegramente vestido de negro, quien visita a Mozart para encargarle el requiem, que Mozart termina, entrega y pocos días después fallece, y termina siendo el requiem del propio Mozart. Estos hombres de negro que llevaron a asociarse en la imaginería medieval con el diablo, ¿no? Acá uno puede hacer una lectura sociológica y decir, tal vez el racismo medieval veía a las personas de piel negra de África como demoníacas. Pero también nos podemos preguntar si algunas representaciones del diablo, de Satanás, completamente negro, no estoy diciendo, porque aquí es donde las iglesias electrónicas y neopentecostales aparecen haciendo su agosto y viendo si pueden obtener algunos dinerillos de donación, ¿no? Porque esto demuestra que los ovnis son demoníacos, son expresiones de Satanás. No. En realidad voy a cambiar el marco de la situación y voy a decir, lo que muchos llamaron Satanás por miedo y desconocimiento, podrían haber sido ovnis. Son dos cosas distintas. El hecho es que estos individuos atípicos, con apariencia momentáneamente humana, hasta que la señal de advertencia, la señal de alarma nos dice aquí hay algo raro. El cable verde, los labios pintados, en tiempos, hoy sería normal y natural aceptar que un joven apareciera, o no tan joven, con los labios pintados, pero remóntense a cuando estos episodios, ¿no? Y la moralina propia del Estados Unidos de esa época. Policías con un perro que van a buscar a un joven investigador de ovnis. Dígale a ese pendejo que se aleje de los ovnis. Es decir, aquí hay algo que me hace preguntarme, ya llegando al cierre de este encuentro, si no estamos ante entes psicoides. ¿Qué es un ente psicoide? Jung y Pauli, desde el más allá, sonríen al ver que estamos rescatando su propia expresión. Un ente psicoide es algo que existe en lo físico y en lo psíquico simultáneamente. Alguien me dirá, Gustavo, una silla. Yo pienso en una silla y fabrico una silla. Existió en lo psíquico y en lo físico. No. Eso no es un ente psicoide. Un ente psicoide es algo que existe en lo físico y lo psíquico, entendiendo lo físico y lo psíquico como un único plano, donde la diferenciación entre físico y psíquico es de nuestra percepción. Otra vez, categorías y etiquetas que ponemos para entender, para organizar lo que percibimos, pero no para entender lo que percibimos.
resulta casi imposible diferenciar entre lo psíquico y lo físico. Es inevitable que ustedes me digan, Gustavo, o es psíquico o es físico. Claro, y esa es nuestra limitación, precisamente. Esto es lo que señalaban Pauli y Jung. Nuestro problema es que hablamos de la realidad como física o psíquica y nos cuesta cambiar la O por una I. Entonces crearon el concepto de ente psicoide para referirse a un ente, o sea, algo. A esto se refiere, un ente no es un ser. Puede serlo, pero no exclusivamente. Es algo que existe como plano físico y existe como plano psíquico. Si entendemos que lo físico y lo psíquico están entremezclados y que ciertas ideas, ciertas pulsiones, ciertos traumas, ciertos vectores, ciertos deseos, ciertos temores pueden materializarse y adquirir vida independiente. Pero esos elementos, esos entes provenientes de nuestro profundo psiquismo inconsciente, si se materializan, no van a ser completamente normales porque no son productos de la conciencia que percibe la aparente normalidad de la realidad. Provienen del inconsciente, que tiene esa carga metafórica, alegórica, simbólica, y no lógica, no racional. Si una idea de nuestro inconsciente se materializara, adquiriera vida propia, es muy posible que tuviera señales de advertencia, detalles. Y yo sé que para mucha gente esto va a parecer una locura, porque los hombres de negro de existir son extraterrestres disfrazados, o son militares que quieren callarnos, una organización secreta de contrainteligencia, o es una sociedad ahí, de una mezcla rara de masones, rosacruces, martinistas, y qué sé yo cuántas cosas locas más, que no quieren que el ser humano... Y aparece alguien que les dice, yo creo que en realidad puede haber algunos militares callando testigos. Tal vez haya algunos miembros de una sociedad secreta destinadas a evitar que ciertos conocimientos trasciendan, pero no desprecien la posibilidad que la psiquis, la mente, sea capaz de crear realidades alimentadas en sus miedos, fantasías, temores, deseos, y estemos soltando entidades que caminan por ahí, vaya a saberse cuánto tiempo más. Los tulpas de los budistas tibetanos, las formas de pensamiento de los teósofos serían buenas referencias para poner en contexto esta idea. Creo que la realidad paralela de los hombres de negro trasciende ciertos servicios de inteligencia o contrainteligencia que suministran información perversa, en el sentido psicológico, desviada de lo correcto, y pescado podrido a los guionistas de cine o a las agencias noticiosas. Pero hay un emergente del fenómeno que tiene que ver con la creación de realidades paralelas. Y otra vez, no caigamos en querer explicar a los MIPS con una hipótesis o la otra y preguntémonos si no debemos admitir 2 o 3 explicaciones según el caso y según el contexto, como deberemos admitir 2 o 3 explicaciones posibles para el fenómeno ovni en sí, en general, en forma global, según el caso y según el contexto. Esto fue el producto de una reflexión caminando una soleada tarde a orillas del río Paraná. Espero que les deje algunas ideas para reflexionar. Hoy hemos llegado hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar nuevamente en al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.